Sean todos bienvenidos una vez más al canal de Sociedad Fantasmagoría y a este programa que es Cinema Autopsia, programa donde analizamos, desglosamos y reseñamos películas. Como siempre me acompaña, que ya enseguida pues lo voy a presentar, Sebastián Sagas. Pero por ahora invitarlos pues a agradecerles a todos los que están conectados en directo, a los que nos van a ver pues también en YouTube, todos los que nos van siguiendo, los que se suscriben pues también a nuestro canal. Por ahí está también Sagas pues ya también en el chat. Los invitamos también a que interactúen también con nosotros en el chat. Eso les va a dar pues también como puntos del canal que son los Melies. Pueden desbloquear bastantes recompensas y sobre todo relacionadas con proponer temas, que es como la más compleja de conseguir, u otras que estamos pensando pues también para programas en específico. De igual manera, gracias por seguirnos. Ya también estamos próximos a alcanzar nuestra meta de 100 seguidores, ¿sí? Que se cumple mañana. Nos faltan 5 personas. Ojalá que la cumplamos pues con este programa el día de hoy. Y también la meta de suscriptores, que como siempre recomendamos pues que se suscriban a través de su cuenta de Amazon Prime Video, que así les saldría gratis y nos apoyaría pues de igual manera. Saludos a Vladimir8311 desde Transilvania Store. Un saludo, Vladimir. También ahí está la conexión con Fantasmagoría, pues con Cristian. Bueno, entonces, el programa del día de hoy nos vamos a centrar en la película Jane Roe o The Wolf Brigade de 1999, película que escogió pues Sagas y de hecho pues el día de hoy empezamos pues también como algo nuevo que pensamos también como para complementar pues como Cinema Autopsia, y es pasar las películas de las que vamos a hablar. El día de hoy la pasamos a las 4 de la tarde. Ahorita más adelante vamos a hacer la encuesta para ver qué les parece ese horario o si cambiamos de día. Bueno, vamos a ver qué hacemos con esa idea. Porque recordemos que como siempre aquí habrá bastantes spoilers y vamos a desglosar pues bastante cada película, entonces es interesante como esa opción de que puedan ver pues como las películas de las que hablamos también aquí en el mismo canal. Y pues yo creo que sin más antelación entonces vamos de una vez con la videosinopsis que preparó Sagas. En medio de fuertes protestas por la ineptitud del actual gobierno, se alzan bandos que harán lo que sea necesario para doblegar a su enemigo. La policía militar, Kerberos Panzerkorps, se enfrentan en una guerra de espionaje contra un grupo revolucionario llamado La Secta. En medio de vejámenes y con una atmósfera oscura y sofocante, el amor puede surgir al puro estilo de Romeo y Julieta. Hoy, en Cinema Autopsia analizaremos Jane Roe, The Wolf Brigade. Bueno, a ver, presentamos entonces a Sagas. Bienvenidos, Sagas, como siempre. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Qué más? Otra vez vamos a... ¿Qué más, Vince? Bien, ¿No? bien. ¿Estás sin escuchar? Sí, sí, sí. También otra vez por acá vamos a volarle la mente a la gente con esta peli. Eso sí, sí. Como muchos animes pues que también tienen como ese estilo. Nos pueden ir comentando si se escucha bien, sobre todo en este pantallazo que estamos pues los dos.
De nuevo saludamos a Vladimir 8311, Enferdeloil que 666 que ya entró. Bueno, ahí está Alberto también en el chat. Sí, entonces recordemos que en este programa sí desglosamos bastante por las películas elegidas. En este caso, la película es Jim Rock, que la eligió pues Sagas. Yo no la había visto tampoco pues para este programa previamente. La vi, me gustó bastante, pero bueno, ya la vamos a desglosar. Y vamos a empezar pues con las secciones principales también. Entonces empecemos con estudio preliminar. Bueno, en esta sección de estudio preliminar, la idea es que Sagas también cuente un poco por qué eligió la película, y yo creo que puede hablar también como expandir el contexto que tiene bastantes seguidores pues del anime y de estas películas animadas pues en Japón y de Mamoru Oshii. Y bueno, vamos a descubrir por qué la película pues en este caso de Cinematopsia del día de hoy. Y en pantalla también, mientras Sagas va comentando, ven las metas que tenemos, que la de seguidores ya estamos que la cumplimos. Ojalá lleguemos a cumplirla, pues que falta pocas horas para que se cierre. Entonces, Sagas, estudio preliminar. Jim Rowe. Bueno, esta película me parece bastante emocionante. Yo creo que es de las pocas películas que disfruto mucho verlas una y otra Que vez. no es tan habitual eso. Sí, no es, Pues con vos, sí. no sé si, sí, exactamente. Yo no soy tanto de estar repitiendo películas, pero hay unas muy pocas, muy selectas, y esta pues es una de ellas, que hasta puedo decir que es casi que la mejor película, la que más me ha gustado. Cada vez que la veo es como, es que qué cosa tan bien hecha. Y bueno, la decisión de la elección fue porque, para empezar, pues los que han venido siguiendo el programa durante estos 2 meses, que hoy cumplimos 2 meses de programa, sí. Interesante. En todas las películas hemos intentado que estén conectadas con la problemática que estamos viviendo pues en Colombia. Cada programa lo decimos, estamos intentando pues no ser ajenos a lo que está pasando. Y esta película tiene parte de eso. Sí. Inicia pues con ese conflicto entre civiles y uniformados, que es justamente lo que está pasando aquí en Colombia. Y se empieza a desglosar un montón de intereses políticos dentro de la película que son pues bastante acordes con la problemática actual. Entonces pues esa es una de las razones. Sí. La otra es que obviamente pues el gusto por una película de estas, y que Vincent y yo estamos tirando películas pues que nos han marcado y que queremos compartir justamente eso con ustedes, y que pues también que tengan bastante de dónde pegarse para uno analizar y sentirse emocionados pues con eso. Entonces esas son como las razones más emocionales. Sí. Pues ya internamente es porque la película tiene cosas que me gustan mucho, y vamos a empezar con los spoilers de una. Los finales que no son felices, que vos salís de la película y decís, ay, güey, madre, la humanidad sí es una porquería. Sí. Porque también tiene ese dote detectivesco. A mí no es que me gusten mucho los detectives, pero me gustan mucho los complots y las cuestiones militares. Eso sí me gusta mucho. El tema militar, y sobre todo el tema militar en las zonas urbanas. Sí. Es un tema que me atrae bastante. Y porque tiene la atmósfera oscura, así densa. Que aunque la película es muy pausada, también tiene pues partes en las que hay mucha acción, sobre todo en las partes pues más violentas. Sí. Recordemos que es una película que en muchos países pues solamente es categoría R porque hay exceso de violencia pues. Sí. Pero es bastante interesante. La película tiene todos esos aspectos que les estoy mostrando, y es lenta. A mí siempre me ha llamado la atención las películas lentas, pero que a pesar de lentas vos estás ahí todo el tiempo pegado, o sea que no te vas. Sí, es que una película sea lenta por sí sola no quiere decir que sea de mala calidad o aburridora pues de una, sino que depende, sí. Hay una salvedad, porque por ejemplo, hablemos del dios del cine, por ejemplo, Tarkovsky. Sus películas son
si vos las ves a conciencia, o sea, vos pasas una eternidad analizándolas, porque tienen demasiada cantidad de elementos y están muy bien hechas. Pero vos no te, o sea, o para mí, que es una mente tan dispersa, no me entretengo. Y la mayoría de personas no se entretienen viendo Tarkovsky. Sí, a mí me pasa también, hay gente que dice, no, yo me dormía, me di un pedacito, después me vi otro, ¿cierto? Es difícil verse la de blog. Y esta película, a pesar de que es lenta, vos te tragas la hora y 50 que dura y quedas con ganas de más. Madre, que, ¿cierto? Que irá a pasar después de, pues, bueno, como ahorita vamos a desglosar cómo acaba la película. Entonces, siento que todas estas cuestiones hacen que me guste bastante la peli. Vuelvo y reitero, posiblemente sea de las pelis favoritas mías, que es raro en mí porque yo tampoco soy de inclinar por los favoritismos. Ajá, sí, yo sé. Que a Vince le choca casi. Vince es más de, sí, a mí me gusta más esto sobre esto, yo casi no, pero esto sí es brutal. Esta peli sí es de lo que me ha marcado. Entonces, bueno, que se me va a sacarle... sí. Y para acabar este estudio preliminar, quizá que menciones un poco de esta saga Kerbero, ¿cierto? Que son 3 películas y de Mamoru Oshii, quizá un poquito de su estilo también, que se notan mucho pues también en esa película, como ya vamos a desglosar pues también. Esta película es bastante, tiene unas particularidades y es que realmente es la tercera parte de una trilogía de películas, pero yo inicialmente me vi esta, Jin-Rock, porque es animada y me gusta bastante la animación y me gusta bastante el anime, entonces me sentí pues atraído y descubrí que era una maravilla de película, no sabía, llegué muy ignorante a la película y me sorprendió bastante. Y viendo la película y entrándome más en el mundo pues en que está ambientado, hay 2 películas previas, pero son en live action, que fueron dirigidas por Mamoru Oshii. Sí. Recordemos que es el que dirigió Ghost in the Shell, ¿cierto? Y casi que el que ha mantenido la franquicia, porque a pesar de que él no ha dirigido no dirigió la secuela ni todo lo que ha salido después, él sí ha permanecido ahí como intentando mantener un orden estructural. Muchas veces es productor y tal. Sí. Entonces, bueno. Pero él previamente, desde los años 80, él empezó siendo casi que mangaka, no fue lo que se dedicó realmente, pero empezó una serie de manga que se llama Saga Kerberos, o en español sería más como, ¿cómo se llama el? Cancerbero. Saga Cerberos, sí. Pero no Cancerbero, sino Cerberos. Solo que pues, en japonés queda Kerberos con K. Sí. La saga habla de un Japón que se está recuperando de la guerra, pero debido a de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y están intentando, los americanos llegaron y están intentando hacer una reactivación a la fuerza de la economía. Entonces hay muchas disputas y muchos bandos que están peleando porque tienen diferentes intereses, pero dentro de todo ese que parece un panorama bastante real, una ambientación bastante real, empiezan a haber unas cuestiones ya un poco más distópicas, que eso es lo interesante. Eso es un tipo de distopía, pero es muy sutil. No es la premisa de la obra, ¿cierto? Y lo que él desglosa, o el personaje principal, es realmente una organización que se llama Kerberos Panzerkorps, que es una unidad policial urbana, militar, que tienen unos trajes, pues, como si fueran antimotines, pero son blindados, y tienen unas armas de destrucción. Son unas metralletas súper destructivas, un balazo y destruyen una pared, ¿cierto? Sí. Entonces todo gira alrededor de la historia de esta organización, Kerberos Panzerkorps, y las cosas que hacen, los maltratos que hacen con la sociedad, que dejan de ser humanos, porque cuando ya tienen el uniforme empiezan a ser animales, ¿cierto? Y que es algo que también vamos a desglosar ahorita en el análisis que vamos a hacer. Entonces, como la franquicia está teniendo como tanta importancia, Mamoru hizo las 2 primeras pelis, pero no tiene nada que ver, o sea, con esta. Vos ves Jin-Rock y no necesitas ver las otras para entender, ni siquiera tenés que ver el manga para entender el mundo y lo que está pasando. Y las otras 2 son bastante raras porque o sea, son como cómicas, más que como... Sí, con otro tono.
Sí, tratan un tema serio, pero son muy cómicas, entonces son raras de ver, uno como que no se siente del todo cómodo porque se están tratando cosas densas, pero de una manera muy, no sé, son películas que si quieren las ven, pero yo las vi por curiosidad y no me gustaron para nada, pero pues no sé, si les fue la curiosidad pueden ir Y a las otras verlas. dos son The Red Spectacle, ¿cierto? Y Stray Dogs. Sí, Stray Dog, sí. sí, y bueno, son raras, son una cosa bastante rara, parecen más una cuestión de autor, pues como que se desinhibió y hizo lo que quiso. Entonces para Jim Rock, él la estaba pensando también como live action, pero cuando le vendió la idea a la productora, ya otra productora le estaba ofreciendo dirigir Ghost in the Shell. Ya. Entonces él prefirió encargarse de Ghost in the Shell, la dirección, y dejar la dirección de Jim Rock en un discípulo de él. Sin embargo, la película es puro Mamoru Oshii. O sea, todo el diseño de personajes, el tono, inclusive la misma atmósfera que tiene. Ahorita vamos a ver que tiene bastantes parecidos con Ghost in the Shell. Entonces, como que puso una figura ahí a que se encargara como de esa parte. Algo muy parecido, por ejemplo, con lo que hizo Steven Spielberg con Poltergeist, que puso ahí uno que dirigiera ahí como, hey, todo bien, me trae una historia para que se pase. Pero sin embargo, aparece él como productor y sin embargo, pues casi que la película es Spielberg. Eso mismo pasa en esta película. Mamoru solamente aparece en los créditos como guionista, pero la película es totalmente de su estilo. Entonces, este mundo pues casi distópico, yo pienso que son como los años 50, casi 60, y me parece también una cosa muy interesante es que hayan tantos Volkswagen, como si todavía hubiera tanta repercusión alemana allá. Entonces, bueno, esos son como los motivos y es el universo en el que nos vamos a estar desenvolviendo. No, genial, ahí se desglosó pues bastante pues como ese contexto para llegar a Jinro. Entonces pasemos a la otra sección, a la que sigue, que es examen externo. Listo, entonces ahora sí comencemos pues a analizar. También podemos ir viendo el tráiler de la película y también Sagas pues ya mencionó pues mucho también de lo que sucede en ese mundo, pero quizá centrarse más que te centres un poco más en ya lo que pasa en la película y hablar un poco pues también de la premisa en general, mientras vamos viendo el tráiler. Listo. La película realmente se llama Jim Rock, ese es el título original, sí, que significa literalmente hombre lobo, ¿cierto? O lobo hombre, a veces lo traducen así, pero realmente hombre lobo. Y ya los americanos cuando lo estuvieron distribuyendo le colocaron de Wolf Brigade, como haciendo énfasis en la brigada lobo, ¿cierto? Sí. Pero realmente se llama el hombre lobo. Y es uno de estos que está en la división Kerberos Panzerkorps, uno de estos militares, duda al dispararle a un revolucionario, una nena que hacía parte de la secta, que es el grupo revolucionario contra el que se están enfrentando, porque están usando menores de edad para transportar bombas que son pequeñas, caben en unas tulitas, pero son bastante destructivas. La película inicia con esto. La niña lleva una bomba, se la entrega a uno de la secta y el de la secta se las tira a los antidisturbios y empieza una batalla campal pues entre civiles y uniformados. Y cuando Kerberos Panzerkorps están en las alcantarillas intentando buscar a estas personas, cuando el personaje principal encuentra a la niña no es capaz de dispararle. Y aquí empieza lo bastante interesante de la película, porque siempre nos están mostrando como que este militar está siendo víctima de las circunstancias. Como que dudó en dispararle, entonces lo mandaron para reentrenamiento porque necesitan endurecerlo más para que no dude al tener que disparar, porque esta gente no espera buscar gente, no capturar personas, es una división simplemente para de búsqueda y asesinato, ¿cierto? Sí. Es puro seek and destroy. Entonces, sí. Empieza a haber una relación extraña entre este militar y la que se supone es la hermana de la niña que murió. Bueno, porque él no le dispara a la niña, pero la niña se explota, se inmola, activa la bomba. Entonces aquí empieza la trama bastante interesante. Y esta película
no sé si va a ser tan sencillo explicar todo lo que está confluyendo, porque son bastantes organizaciones, todos con sus intereses, y toca estar, no sé si te pasó viendo la película, pero toca estar devolviendo un poquito para leer bien los diálogos, porque hay diálogos que son súper precisos, que le dan la información específica. Entonces, toda la trama básicamente es los complots que hay entre unas organizaciones que quieren destruir la división, que se llama Unidad Especial, Kerberos Panzer Corps, porque son bastante violentos, y que dentro de esa unidad hay una unidad todavía ultra secreta de contraespionaje, que es la que se llama GINRO, o The Wolf Brigade, ¿cierto? Sí. No sé si me hago entender bien. Es decir, vamos a ver, A ver, existe sí. algo que se llama la policía militar, Sí. ¿cierto? Y está la otra que es la policía local. Supongamos que en Bogotá hay una división, una policía especial que se encarga de hacer cosas pues en todo el país, pero cada departamento tiene su policía. Eso mismo está pasando en Japón. Entonces hay disputas porque dentro de la policía militar está la unidad especial, que es Kerberos Panzer Corps, pero también hay otra división que se llama la de, madre, se me escapa el nombre, la de asuntos internos. O sea, hay otra división que están intentando limpiar las cagadas que están haciendo los de la división Kerberos. Entonces tenemos la policía militar, tiene 2 sesiones, Kerberos Panzer Corps, que es la unidad especial, y la unidad de asuntos internos. Sí. Y tenemos la policía local, ¿cierto? Entonces hay una discusión porque la policía local no quiere que la policía militar se meta en sus asuntos como en esa región del país, que no tienen por qué encargarse de los civiles, no tienen por qué encargarse de los amotinamientos pues en la ciudad. Sin embargo, hay mucho despliegue de la unidad especial. Entonces, la película, esta trama, está girando todo el tiempo entre que la unidad de asuntos internos de la policía militar y la policía local se están uniendo para que se destruya esa policía, la unidad especial Kerberos Panzer Corps por excesiva violencia, y se crean unos complots para intentar incriminarlos, y están usando a este personaje que no fue capaz de dispararle, haciéndolo enamorar de la que se supone es la hermana de la niña que explotó. Entonces uno está todo el tiempo entre los complots políticos y los intereses de cada uno de ellos, Sí. y también de esta historia de amor que es bastante, como decía el promo, bastante Romeo y Julieta, porque son de mundos completamente diferentes, y uno no sabe realmente si quieren estar juntos o no. Y lo interesante de la película es que a veces uno dice, ay, güey madre, la víctima es él, está siendo víctima de las artimañas que está haciendo ella junto con la unidad de asuntos internos, y después uno dice, no, es que este man también tiene conocimiento de lo que está pasando, entonces la víctima es ella realmente, la que está haciendo víctima de la unidad especial dentro de la unidad especial, que es Panzer Corps, ¿cierto? Que es la Brigada Lobo. Sí. Y al final se empieza a revelar que todos sabían todo. O sea, todos conocían de los planes del otro. Sin embargo, esta pequeña unidad, Jinro, fue la que al final logró pues prevalecer y ganar pues como ese complot interno, porque no es una lucha militar, sino que es una lucha de intereses, ¿cierto? Entonces Sí. no sé si si me entienden bien todo el enredo, se tendrían que ver la película para que entiendan que es complicado pues. O sea, y eso es lo bacano, hombre, que esa película tiene bastantes subtextos. Vos ves la parte de amor, ves la parte política, ves la parte de cómo está sufriendo Japón. Entonces es bastante interesante cómo hay diferentes niveles de profundidad, y eso es lo que también me parece súper interesante. Ya pues iremos desglosando partecita por partecita, porque sí, siento que es complejo explicarlo así de esta manera y que la gente entienda todo lo que está No, pasando. pero yo creo que lo explicaste bien. Y sí, como decía, entonces yo no había visto la película previamente. Yo había visto, por ejemplo, Ghost in the Shell, que la verdad es una película que no me gusta tanto, a pesar de que comprendo pues como el trasfondo y todo lo llamativo que tiene alrededor pues de esa distopía planteada ahí, y que influenció pues también en muchas otras obras. Pero en este caso con Jinro, a pesar de que tiene un ritmo y una cadencia y digamos que un tono y un estilo como muy similar, en mi caso aquí sí, no sé, aquí sí me gustó pues como lo maneja pues el director acá, y pues la creación pues de Mamoru Oshii, que como decía pues Sagas es el creador pues de ese mundo también.
Me parece que es un ritmo lento, pero que funciona muy bien, y que atrapa la película desde muchos elementos, desde el guión que me gustó mucho, pues también los personajes, a pesar de que no, un poco lo que decíamos con Daily, que no se llega a explicar tanto de lo que sienten los personajes, pero hay muchas sutilezas y se puede llegar a inferir muchos elementos. También los otros personajes hablan mucho del personaje principal, entonces eso da como algunos indicios pues de su personalidad, digámoslo así, a pesar de que no se revele pues tampoco como mucho de su interior pues. Pero entonces sí, destacar pues como el guión, los personajes como decía, esa distopía me gusta mucho porque es como cercano a la ucronía, que es eh, como expandir, digamos, la realidad y meterle la ficción dentro de una obra pues también de ficción. Entonces como bastante interesante, como de Man in the High Castle pues de Philip K. Dick, o la adaptación que se hizo en serie pues también. En este caso no se distorsiona tanto, digámoslo, en el sentido de que es la posguerra, sí está pues como la conexión con la realidad de la pobreza, de que estaban intentando surgir y emerger de nuevo económicamente en ese contexto, pues, pero aquí se le agrega pues como lo más oscuro alrededor pues del manejo del gobierno y demás. Entonces da la sensación pues también como de ucronía y una distopía bastante llamativa. Entonces sí, el guión, los personajes, ese sentir distópico realista, pues por decirlo así, que me llamó la atención, la fotografía y esa animación que me parece muy cinematográfica, desde los planos, la composición de todo, entonces lo formal también me parece que complementa muy bien lo que se está contando y que ayuda a atrapar y precisamente a que no haya sensación de aburrimiento a pesar del ritmo lento. Entonces, todos esos elementos macro alrededor pues, de la realización me parece que funcionan bastante bien, ¿sabes? Sí, la parte del lenguaje audiovisual también me parece súper bien Mm. eh, empleado, porque por lo general, pues a veces en películas, bueno, claro que Estudio Ghibli colocó la vara pues bastante alta Sí. en cuestiones de películas, pero por lo general las que son de otros estudios, pues que no, fueron no han sido tan importantes, las películas a veces pecan porque el lenguaje cinematográfico no es como lo esperado. Mm. También es porque los japoneses tienen unas particularidades, pues, y ellos no se dejan contaminar tanto por lo hollywoodense. Pero esta película sí es súper buena, o sea, los Sí, sí. ángulos, cuando quieren agarrar Mm. un plano lo hacen y lo hacen bien. Mm, o sea, es que esto, cada plano esta película se presta para analizar cada plano que está pasando, los Ujú. elementos que están poniendo para que estén diciendo cosas sin estarlas diciendo, pues. Entonces sí, creo que es brutal. Y esa película, ya me acordé, también tiene otra particularidad y es que mucha gente la criticó porque pensaron que era en rotoscopia. ¿Sabes qué es la rotoscopia? Mm, Ujú. Sí, bien. sí. Bueno, para explicar a los que pronto no sepan, es que graban imagen real y ya sobre la imagen Ujú. real dibujan. Porque si se fijan en la animación, es muy, muy, o sea, Sí, 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 se sí, sí. ve que los movimientos son demasiado Ujú. bien hechos, son muy reales. Entonces la criticaron por haber implementado que esta técnica para que los movimientos quedaran tan bien. Sin embargo, la productora y el mismo director salieron a defender, le dijeron que no, es puro dibujo a mano, esa misma técnica que utilizaba Disney, que es dibujar plano por plano. Lo que pasa es que le pusieron tanto empeño y tanto Y detalle es muy que teso el queda, resultado, sí. quedaron súper Mm. raros, los movimientos son humanos, Sí. ¿cierto? Uno es capaz de meterse tanto en la película y olvidar que está animada, uno siente que realmente son Mm. personas. Porque es que hay una cuestión también que, por ejemplo, que no me gusta en las películas de animación, y es que se pierden mucho de los microgestos que también complementan mucho, Mm. que hay una diferencia muy grande entre sonreír un poquito más, sonreír un poquito más hasta llevar una sonrisa, ¿cierto? Sí. Eso se pierde bastante en la animación, pero acá hay movimientos tan sutiles cuando hacen esos primeros planos que uno dice, uff, Mm. o sea, le pusieron todo el poder. Pareciera una película de Fincher con ese nivel de detalle. Sí, Entonces, y sí. sí, sí, de acuerdo, pues todos esos planos, cada encuadre.
es que es casi como si fuera en acción real, ¿sí? Por como la precisión de los movimientos, no sé, se siente, pues transmite pues como lo interesante pues al espectador me parece desde ese nivel. Y lo otro así macro también que quería mencionar, bueno, otros dos elementos, es precisamente si dentro de ese estilo, digamos, lento, por decirlo así, que también está pues como la violencia, pero más de fondo, pues diría yo, aunque impacta pues obviamente a los personajes y su conflicto interno. También ese tono que se le da como reflexivo y algo contemplativo, pues muchas veces no es tan interesante tampoco en algunas películas lo contemplativo, pero aquí me parece que funciona bastante porque el personaje expresa mucho sin decir mucho, pues también de hecho. Hay muchos silencios y se nota pues como el impacto que él tiene de forma interna, a pesar de lo que decía, pues de que no se exprese como mucho de lo que él piensa o las motivaciones, digámoslo así, que uno las puede llegar a inferir o asociar con ciertos elementos, pero ese tono reflexivo pues me parece que funciona muy bien, da lugar a precisamente la reflexión al espectador de lo que está sucediendo, de lo temático del trasfondo. Y me parece bastante interesante, pues, y se nota, pues, cómo llega a afectar, que como decías, hagas casi como una actuación, pues, del personaje, por lo bien animado que está, y se llega a notar, pues, como ese sufrimiento interno de él, y hasta de la chica, pues, también, de la protagonista, también es como esa tristeza interna que se expande y se transmite al espectador. Y con lo del tono reflexivo, me gustó también mucho las metáforas y el concepto de los animales en general, del animal interno y demás, pero de los lobos, que en todo momento hay como referencia a los lobos, desde la luna llena, que es como de referencia al hombre lobo, el museo que van a visitar muchas veces, que es como con ese diorama grande pues de unos lobos. Y siempre es en ese, Sí, siempre es sí, en sí, ese sí. de los dos, cada que van a ese Hay museo. muchos diálogos que dicen que el lobo interno, que el malo siempre es visto como lobo, y por ejemplo lo de la Caperucita, pues que a estos niños que mencionaba, sagas que se inmolan o que participan también de la secta, pues de este grupo revolucionario, muchos de ellos llevan pues como la chaqueta roja, y de hecho hay mucho uso del color rojo que contrasta con el fondo oscuro en la película, también muy interesante. Y Caperucita pues obviamente también se relaciona con el lobo, de hecho hay como un hilo conductor ahí con una historia que pertenecía pues como con un libro que pertenecía pues a la niña que murió y que precisamente es Caperucita, pues entonces hay muchas alusiones pues al concepto del lobo me gustó mucho, pues, y me parece que se utiliza bien narrativamente dentro de la película también. Ahí ya que hablas acerca del cuento de Caperucita, me parece bastante interesante también que ellos hayan usado la versión original del cuento, Ah, que es la sí, versión sí, que es alemana. más oscura Si ves, y sí, si ves sí, el título, está en alemán sí, del sí, sí. libro, y es la versión original, que es excesivamente Claro, sí. violenta, no es un cuento para niños. Ya después Disney lo romantizó un Sí. montón, ¿cierto? Y lo volvió otra cosa, pero el cuento originalmente es un cuento de terror para Mm. adultos, ¿cierto? Si se ve en la película, ahí narran parte del cuento, que también me parece genial cómo hacen la narración del cuento, mmm, juntando pues como lo que quieren desglosar en la película, Mm. y se siente bien, o sea, está bien integrado. Esas escenas que son ya más contemplativas cuando se está narrando el cuento, Mm. también transmiten mucho. Y lo que me parece sobre todo bastante interesante es que el cuento lo narra ella, ¿cierto? La protagonista. Pero uno siente, oye, yo no sé si te pasó, que uno siente que ella es el lobo, ella está haciendo el lobo, y Fuse, que es el protagonista, está haciendo la víctima. Pero a medida que van ocurriendo diálogos, Mm. que es otra cosa que quiero mencionar, y es que nosotros somos muy de cantarnos por criticar cuando las películas se están resolviendo solamente con diálogos, ¿cierto? Y esta peli, justamente, mucha de la trama se resuelve con diálogos, pero es que son diálogos tan, o sea, son diálogos tan bien hechos, tan bien definidos entre ellos, Mm. con unas puestas en escena tan bien logradas, que uno no siente que esos diálogos estén como fuera de base, como que estén dando más información de la que uno necesitaría, sino que son muy específicos, son muy bien hechos, Sí, ¿cierto? sí. Entonces siento pues que
que todo esto hace que la película sea bastante interesante y que tenga unas genialidades y una maestría en la técnica, pues, ¿cierto? Entonces, bueno, lo del cuento, no sé si te pasó, pero a mí sí me pasaba que a veces decía, uy, el lobo está haciendo ella, y después como, ah, no, este man sí está haciendo el que es el lobo, y después volví y pasaba, como que uno hace parte del complot y uno no sabe realmente qué es lo que está pasando. Sí. Si el que tiene el control sobre la situación es él o ella, ¿cierto? O las organizaciones que hay detrás de él o de ella, Sí, ¿cierto? como decía Sagas pues también anteriormente, dentro del tono que se le da a la película, además de lo distópico y el drama, pues porque también tiene mucho drama, romance y el toque pues hay como de ciencia ficción un poco también, está ese tono también como de espías, de películas de espías pues y relacionado con lo militar y precisamente esos términos que se empiezan a desglosar a partir de ahí, ya sea el doble agente, los secretos, los complots. Entonces me parece que eso también se involucra de forma interesante en la película y como dices, Saga, sí, a mí también me pasó que es como que la culpa va cambiando de personajes, que uno a veces piensa que un personaje es como bueno, incluso el amigo de él, pues que también hace parte de los asuntos internos, pues que decía Sagas, a veces uno como que empatiza con él, pero cuando él habla pues con el superior como que ya uno se desliga un poquito, lo mismo pasa con el protagonista, con la chica, entonces sí, siempre es como ese manejo de secretos y de no saber muy bien para dónde va o cómo va a terminar todo, entonces me parece que se involucra de forma interesante, sí. También genera pues como misterio y es llamativo pues me parece. Sí, pero a mí la cuestión del misterio no es algo que me atraiga mucho cuando veo películas, pues. Pero, o sea, lo que a mí me parece interesante de acá, de esa aura misteriosa, es que, inclusive, por ejemplo, en Misión Imposible, se trata mucho ese tema del el doble agente, ¿cierto? Sí. Pero es que acá hay algo que es muy agravado y es que hay como un agente, ¿cómo lo Triple. llamamos? Que Okay. es triplemente, sí, que es triplemente Sí, sí. porque que es ese personaje, el de unidad de asuntos internos, que está como con todos a Sí. la vez, y a medida que va avanzando la película uno se da cuenta realmente a quiénes está traicionando y con quiénes realmente está. Y justamente también está esta unidad especial llamada Jinro, que durante toda la película nos dicen es que es posible que haya una unidad especial de contraespionaje, Sí. ¿cierto? ¿Cierto? Pero nunca se ha confirmado. O sea, a uno le lanzan pequeños datos, pero nunca le dicen nada específico. Y solamente hasta el final de la película es que se entiende que sí existía esa unidad y siempre supo todo. Y uno fue también víctima del mismo Sí. complot, ¿cierto? Como lo que decías ahorita, como, la culpa es de ella, no, la culpa es de él, ¿cierto? Uno como que, uno dice como, güey, madre, también lo hubiera cagado, ¿cierto? Pues, o sea, como matriculando mis lealtades donde no eran, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me parece a mí que lo hace mucho más interesante y es ese triple agente de contraespionaje, no sé cómo llamarlo, pero sí. Sí, es que Sí, es sí. tener una máscara sobre una máscara, entonces se complica todo bastante. Y estaba pensando como porque en este caso sí me funciona la película y por ejemplo en Ghost in the Shell no, y no sé si tiene relación precisamente con eso, con los distintos tonos que se le da a la película que me parece que están bien utilizados, que no son saturados, y sí, está lo reflexivo y lo lento, pero también lo llamativo de ese entorno de la ciudad, de las ruinas, del oscuro pues del ambiente, la fotografía que atrapa mucho los otros como géneros, por decirlo así también, precisamente sí, con lo de espionaje, con lo del misterio. Me parece que son varios elementos que hacen que uno no se aburra y que la película avance a pesar de que tenga ese ritmo lento, pues y que sea reflexiva. Entonces, sí. Bueno, lo que yo creo que pasa con Ghost in the Shell es que esta película solamente está desarrollando una sola cosa, ¿cierto? Ah, sí. Y es un problema existencial de una persona que se volvió un robot, Es un poco ¿cierto? más minimalista en Y ese sentido, sí. sí, a pesar de que el universo es mucho más expandido y mucho más rico, la problemática que desenvuelve es mucho más minimalista, es cierto. Y
yo cuando vi la película, la sentí casi una película, las que hacen como apéndices de series, ¿cierto? No como una unidad Ah, sí, de sí. una película, ¿cierto? Sino como que, Ujú. que tuviera algo que ver con una serie, que por lo general esas películas no tienen tanta maestría cinematográfica. Por ejemplo, cuando salen películas de Dragon Ball Z, ¿cierto? Sí. Vos las ves y sentís que es algo diferente a una película que es una unidad, Mm. ¿cierto? A mí también me pasó eso con Ghost in the Shell. A mí Ghost in the Shell me gusta, no es que me mate, pero me parece interesante. Ujú. Y hablando de eso, justamente, la música tiene mucha relación. Mm. Si te fijas en la música que tiene Ghost in the Shell y la que tiene Jim Rock, es bastante introspectiva, como que te está metiendo todo el tiempo como en una melancolía, como en una Sí. tristeza. Entonces sí, también creo que es algo que a mí también me atrae bastante cuando me inducen a esas emociones que yo por lo general no experimento, Ujú. ¿cierto? Y otro aspecto también metafórico que tiene Jim Rock interesante es que gran parte de la trama se desarrolla en las alcantarillas, Ah, sí. ¿cierto? Y eso es una metáfora bastante de lo que está pasando, ¿cierto? Siempre hay algo por debajo, todo lo sucio va por debajo, ¿cierto? Ujú. Y los asesinatos y las partes más violentas ocurren justamente en esas Ah, sí. alcantarillas, que, que también bastante, son inmensas, pues yo no sé si las alcantarillas japonesas serán así realmente, pero las alcantarillas son unas mansiones, como todas góticas, Mm. gigantes, unos arcos todos impresionantes, entonces sí, eh, no, esta película yo creo que va a ser como The Raid, que todo eso está brutal, eso está brutal, no le vamos a encontrar el pero. Pues vamos a ver, yo creo que precisamente empecemos a desglosarlas ya por partes y a ver qué encontramos por ahí. Entonces vamos con el examen interno. Sí, de pronto, ahorita voy a mencionar algo del final, que con el personaje y como su transformación de pronto sí me pareció como un poco forzada, pero sí, estoy de acuerdo pues con Saga, sí, sí, son muchos elementos pues como armónicos y me parece que funcionan bastante bien. Y como siempre en esta sección de examen interno, entonces, vamos a ver varios fragmentos que escogimos, entonces vamos a empezar con los de sagas y quería mencionar como dos diálogos que me parecen interesantes, pues hay varios, pero uno que dicen que el lobo siempre es el malo y eso hace alusión a lo que estábamos diciendo de no saber quién tiene la culpa, de la oscuridad que está presente como en varios personajes y en el ser humano, pues, y precisamente en esa búsqueda de humanidad del personaje principal, que es como una máquina, pero también está expresando y saliendo y surgiendo esa humanidad. Entonces, un diálogo que me parece interesante. Y el otro es con la chica que se empieza a enamorar pues también de él y que dice que cuando vi la misma tristeza en ti, comencé a soñar. Eh, Me pregunto por qué. Entonces dice pues ese diálogo que me parece interesante, que refleja precisamente como esa tristeza en ambos y que esa es precisamente también como la conexión entre los dos. Y bueno, entonces ahora sí miremos los fragmentos que escogió Sagas. Bueno, pero Ah, bueno, sí, dale, antes dale. yo quiero agregar ahí a este diálogo que habías dicho de el lobo siempre es el malo, al final también el que es como la cabeza máxima de esa unidad, eh, dentro de la unidad Sí, especial, que él le dice, solamente en las novelas el cazador mata al lobo, ah, sí. ¿cierto? Y eso es bastante impactante porque es que es lo que Mm, realmente pasa. O sea, mm, eso de que el bueno siempre gana, solamente eso es una ficción. La realidad es infinitamente más brutal y más sí, severa. Y muchas veces el bueno nunca gana. Realmente el bueno es el que se lleva la peor parte, ¿cierto? sí. Entonces es lo que me parece bastante interesante y también quería hablar del remake que hicieron de esta película, que lo hicieron los coreanos, creo que fue como en 2011, ese sí es en live action, pero que no se lo vayan a ver porque eso es horrible. Yo creo que Vincent se lo vio, Sí, ¿cierto? de hecho a mí me gusta bastante el director que se llama Kim Ji-won, que tiene unas películas, de hecho es el director favorito mío de Corea. Yo vi la película y no me gustó, pero bueno, tampoco pues como para que me parezca mala, pero obviamente sí, si se hace la comparación, sí destacó mucho más pues obviamente este anime. Sí, sí, sí. Y otra cosa es que
cambiaron el final. Ah, sí, Eso sí. me pareció un sacrilegio tan Sí, enorme, sí, sí. tan enorme. Yo cuando vi eso es como que, uy, van a cambiar el final. Uy, sí, lo cambiaron. No, pues eso es hiper Hollywood, ¿cierto? O sea, cambiar el final de la película original, que es trágico, y volverlo un cuento de hadas, ¿cierto? Eso me pareció súper... me rompí las vestiduras y grité, ¿cierto? Pero sí, pues, la película se la pueden ver obviamente también por curiosidad, pero no la recomiendo para nada. Sí, sí. Y bueno, ahora sí empecemos pues Bueno, con el examen interno. entonces, el primer fragmento que tengo de sagas es... O empiezo con los míos, que también son como anterior a los que están tuyos, me parece. Es que yo creo que se están como intercalando, Sí. ¿cierto? Hay unos que vamos haciendo como en orden cronológico, si Bueno, queréis. entonces voy a empezar con uno mío, que como si casi siempre que lo menciono, yo me fijo mucho y destaco mucho los créditos iniciales. En este caso de esta película, no tanto por la fuente o por la manera en que surgen, sino por el contexto donde se enmarcan, pues. Entonces vamos a ir viendo el fragmento. Y yo lo destaco porque me gusta mucho el montaje paralelo que se va haciendo con los créditos iniciales, con la niña que va caminando y lo que va sucediendo pues con ese enfrentamiento entre la policía y los manifestantes, y ahí está la conexión pues también con lo que sucede en Colombia. Con todos esos bandos pues que van surgiendo también en este escenario, y ese montaje paralelo pues es algo que conceptualmente destaco mucho de muchas películas también, y aquí me parece genial con esos créditos iniciales que son geniales precisamente. Sí, es como un trabajo que muestra al mundo, el espectador ya sabe dónde está enmarcado, y que cuenta mucho sin diálogos, con el ritmo pausado con el que va, y aprovecha para contar los créditos también. Entonces son situaciones paralelas pues como muy llamativas. Entonces por eso destaco pues los créditos. Pues sí, y también es bastante interesante que el paralelo también sea de imágenes excesivamente Ah, claro, claro, violentas sí. y la tranquilidad de esta niña, que uno es una niña que va por ahí normal, ¿cierto? Uno todavía no sabe nada y después se da cuenta de que esa niña también es un monstruo, ¿cierto? Entonces, es que desde el principio de la película ya te está diciendo que los humanos somos una porquería. Sí. Sí, o sea, esta película es para que uno se dé cuenta que realmente los humanos somos capaces de llegar a unos niveles de perversión increíbles, pues, ¿cierto? Entonces, bueno, listo, continúa, Vincent, por favor. Listo, sí, entonces sí, me gustó mucho esa secuencia inicial de los créditos, y vamos entonces con una de sagas que es el enfrentamiento ahí inicial también seguido pues como a los créditos con la policía. Entonces vamos a ir viendo... Bueno, esta niña lo que hace es que recoge una bomba, como ya había dicho, que está en una pequeña tula. Inclusive también tiene un listón blanco, como marcándola para que la... O sea, ella se va de donde está y se mete entre toda la multitud, y entre toda la multitud otra persona recoge la bomba y se la lanza pues a los ¿cómo se llama ese? Los antimotines, sí. ¿cierto? Y explotan. Entonces eso también hace que empiece como esa pequeña guerra inicial, ¿cierto? Siento que en esta parte es bastante colombiana, porque es como intentan, o sea, una fuerza que no es formal, está desregularizada y que está al margen de la ley, está intentando velar por intereses y que se están enfrentando a una organización que tiene excesiva fuerza, ¿cierto? Aquí podemos ver que son bastantes, o sea, casi que un ejército. Inclusive en otras calles hay otros que está la policía local esperando a que les den órdenes. Y en otro lugar también está la policía militar. También, y aquí es la primera referencia al problema interno que hay. Y el diálogo es que no nos podemos meter porque son asuntos de la policía local. Tenemos que esperar a que nos den órdenes de si avanzamos o no, ¿cierto? Y mientras está pasando eso, por debajo ya hay un despliegue total de Kerberos Panzerkorps por todas las alcantarillas. Entonces creo que, o sea, desde el principio ya te están diciendo, hay muchos frentes y hay cosas que se están moviendo por debajo
de lo que estamos mostrando pues explícitamente, Sí. ¿cierto? Entonces creo que, o sea, es bastante rica la secuencia, tanto en la que mostró Vince como en la que estoy yo mencionando, de esos humanos tan complejos, ¿cierto? O sea, que eso es también una cuestión muy interesante, y es que esos personajes tienen una gama muy amplia de cosas que están sintiendo, no están solamente sintiendo furia o tan, sino que están viviendo realmente un viaje existencial bastante complejo por lo que vos querés transmitir, o lo que sos como persona, y lo que quiere la organización que seas, ¿cierto? Entonces es el tema de cuando te pones un uniforme, cuando te matriculas a una ideología, cómo eso coacciona toda tu filosofía como persona, y empezás no sé si uno se miente a sí mismo, o realmente la filosofía que uno se impregna es tan poderosa que uno empieza a cambiar, ¿cierto? Que eso pasa mucho pues con hablamos de cosas más banales, un partido político, un fútbol, por ejemplo, que también es absurdo pues que se maten por un mero color. Eso mismo pasa en esta película. Sí, es interesante. Y es ese control también como político en esa situación como de pobreza y poca estabilidad pues de ese contexto en Japón. Y sí, es precisamente como que surgen varios bandos también, lo paramilitar, que está como representado con esa unidad especial, y sobre todo con la unidad Law, o pues con The Wolf Brigade, que es lo más violento incluso pues y lo más oscuro, por decirlo así. La rebelión, las guerrillas también como dentro de la secta pues que van atacando pues como a los que tienen el poder también, pero esa violencia y ese contexto de guerra que afecta mucho a cada persona de cada bando, a pesar de que los de la unidad especial ya se van volviendo cada vez más máquinas y que no les va importando tanto en apariencia, pero lo distinto pues es el personaje principal. Y lo de la niña pues que es como pura y buena, pues, pero dentro de ese contexto también están marcada en la violencia, pues, y la utilizan, pues, también como, como para expandir, pues, precisamente como la ideología, pues, de la rebelión, sí. Bueno, entonces, sí, pues, y haciendo, pues, como el paralelo, así, como decía Sagas, con nuestra realidad y con los varios bandos que van surgiendo, pues, y demás. Y sobre todo con el control político, pues, y el uso de paramilitares, por ejemplo, sí. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por acá? En orden sería, bueno, yo por ejemplo tengo otra secuencia donde se muestra precisamente lo introvertido o esa introspección mejor del personaje, y es precisamente cuando él está entrenando pues de nuevo, luego del suceso pues que mencionaba Sagas del inicio, que lo afecta bastante. Entonces vamos a ir viendo esta escena. Ahí vemos que él está entrenando de nuevo, pero él ya tiene pues como ese impacto en su cabeza. No sabemos muy bien qué está pensando, cuáles son sus motivaciones, pero se nota de inmediato pues como ese carácter reflexivo y que él sobre todo como que se quiere distanciar de esa ideología precisamente pues de ese escuadrón pues. Entonces me parece que se dice mucho, como decía yo ahora, con los silencios y con lo que expresa el personaje sin recurrir a diálogos, pues por ejemplo en este caso, sí. Bueno, una cosa que es bastante interesante de esta secuencia es que, como decís vos, el personaje está bastante metido en sí mismo, o sea, está pensando lo que está pasando, como que está viviendo una introspección bastante azarosa. Sin embargo, con los diálogos al final de la película, uno ya se empieza a cuestionar todo, ¿cierto? Sí, claro, sí, Porque sí, al final el comandante dice, es que desde que él estaba en la academia, yo ya sabía que él era para la unidad Lobo, o sea, que él servía, ¿cierto? Entonces aquí uno puede decir, listo, él está siendo introspectivo sobre lo que pasó, pero si uno se pone a volverlo a pensar, puede uno hasta decir que realmente no estaba pensando en lo que acabó de pasar, sino que ya le dijeron, vamos a hacer una táctica de contraespionaje y a usted le va a tocar seguir el guión claro. que le van a... O sea, le va a tocar enamorarse de alguien, le va a tocar seguir el juego. Entonces a priori es como esto, Sí, ¿cierto? Pero con ese diálogo final, como que toda la película cambia. Si vos te la volvés a ver,
puedes pensar que el complot está casi que desde el inicio, entonces podría estar pensando otra cosa o podría estar pensando las dos cosas al mismo tiempo, o sea, tenía un problema gigante en la cabeza con la misión que le están encomendando y con pues, el dramatismo de no sentirse, o sea, sentir que va a perder la humanidad por lo que está haciendo y que cuando demostró algo de humanidad por no querer dispararle a la niña, pues, entró en un problema, sí. ¿Cierto? O sea, creó un agujero en su existencia. Entonces, sí, ese es... O sea, y eso es lo que me parece muy bueno de la película y lo que me atrapa tanto, y es que, mira que cada escena es... O sea, que hay demasiada cantidad de cosas para sacarle, ¿cierto? O sea, ese nivel de detalles es demasiado rico de ver. Sí. Ojalá sigamos viendo películas así. Pues vamos a ver, ahorita anuncio la que sigue, que yo escojo. Bueno, vamos con otra secuencia, que la escogí precisamente porque refleja, me parece que muy bien, el nivel de detalle de la animación, lo realista que se ve cada edificio, cada estructura dentro de esta escena, y bueno, pues vamos a irla viendo, pues, que es la del tranvía. Bueno, y ahí vamos a ir viendo entonces, sí, precisamente ese nivel de detalle de la animación, los contrastes de los colores, el fondo gris, oscuro, tenue y como muy triste. Los personajes también están tristes, pues, pero ahí se nota también como el contraste de los colores, del tranvía amarillo, esos planos, los encuadres, me parece que está muy bien ejecutado, pues, para la narrativa de la película visual, de forma visual, pues. No sé, sí, es que cada composición es como una pintura muchas veces también, y es muy cinematográfico, es que de verdad que se siente como un live action muy bien hecho, pues sí. Desde la composición y desde los encuadres, pues, como están viendo en pantalla. Sí, ya que estoy viendo acá la secuencia, es que sí es impresionante. O sea, porque usa bastantes tiros de cámara, tomas alejadas, o sea, que se ve pues el tranvía pequeñito, ya después planos cercanos. O sea, ese viaje y es completamente en silencio, y no está pasando más que simplemente se están desplazando de un lugar a otro, sí. ¿cierto? Y que muchas veces esto podría considerarse como tiempos muertos, o ¿cómo es que lo llaman en las películas? Tienen esos... Sí, tiempos muertos, sí, tiempos muertos, sí. Que son como tiempo, porque no están digamos que si vos quitas esa secuencia de la película, igual la historia se va a narrar igual. Pero en este caso, este viaje es sumamente importante, porque ellos se acabaron de conocer, y se acabaron de conocer en una... Sí. Se supone como un cementerio, pero es un osario, pues, donde meten cenizas. Y ya desde ahí una conexión. Y aquí empieza lo realmente extraño, porque es como que yo siempre me pregunté cuando vi la película la primera vez, y es, ¿por qué si él es un militar, o sea, sintió una conexión tan grande con una persona que es desconocida y que sobre todo es la hermana de una persona que está en contra de sus intereses, ¿cierto? Que es una guerrillera. Pues ¿por qué la conexión es tan veloz? Yo criticaba eso al principio, y ya después uno se da cuenta que es porque a él se le asignó la misión de que tiene que enamorarse de ella, ¿cierto? Y hay un detalle, yo decía, pero uno cómo sabe realmente si desde el principio Fuses tenía esa misión. Y si te fijas, no sé si se puede poner, cuando él está ahí en el osario, pues en ese cementerio con ella, hay un plano de un señor que está guiando a una viejita por entre las, ¿cómo se llamarán eso? Entonces no son tumbas, pues, bueno, entre las estanterías son metidas las cenizas. Sí. No sé si te acuerdas de ese detalle. No, yo no me fijé, no. Bueno, entonces cuando Fuse se da cuenta que llega al osario que es, ahí está pues la hermana de la niña como velándola. La hermana de la niña, porque realmente no es la hermana, también es otro agente pues secreto cumpliendo un papel. Cuando ellos están ahí entablando el diálogo, pasa un señor gordito de oso guiando una señora. Que ese señor gordito, uno encuentra la conexión porque es el mismo que al final le está apuntando a Fuse desde la casita para que él sí mate a la nena. Es el mismo personaje. Entonces uno es como, ¡ah, güey, madre! O sea, es que mira,
uno cómo puede interpretar la película, pero con lo poquito que pasa al final, todo, o sea, se desbarató todo lo que uno creyó que era, ¿cierto? O sea, realmente todo fue otra cosa, de esas películas que realmente vale la pena ver 2 veces porque vas a ver 2 películas totalmente diferentes. Entonces, desde ahí ya uno dice, fue madre, este man se está, o sea, sí sabía lo que estaba pasando y él se está obligando a enamorarse, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí empieza lo realmente interesante y es en qué punto él dejó de actuar y realmente se enamoró de ella. O realmente sí se enamoró o no, o lo que le estaba pasando era que estando con ella solamente aseveraba su problema existencial. Y es algo que es difícil de responder. Uno no sabe si él realmente sí se enamoró porque al final se coloca el uniforme y le valió mierda todo lo que pasó con ella, ¿cierto? Y cumplió su misión. Entonces, uno queda como con esas incógnitas de si se enamoró o no, porque es que también hay una escena del beso toda romántica, toda bonita, de madre, si se enamoró de esta pelada. Sí. O sea, es difícil saber cuáles son los intereses. Y también me parece que eso es una cuestión muy buena porque así es la realidad. Uno a veces no sabe realmente qué es lo que quiere otra persona. Entonces eso, no, esa película sí tiene... ese desglose de la psicología de los personajes, esa tridimensionalidad que tienen. Impresionante, muy bien logrado. Bueno, vamos con la secuencia que seguiría, que también elegí, que es una que me llamó mucho la atención. Entonces, a ver, yo la voy poniendo. Bueno, entonces aquí precisamente está el encargado pues como de esos asuntos internos y está hablando pues como con su superior y se entera el espectador de que la chica está dentro del mismo complot pues y que él estaba intentando enamorar pues al protagonista. Pero desde la narrativa visual y el guión y de toda, aquí no puesta en escena pues, pero como la puesta en este mundo pues a través de la animación, me parece genial por cómo se cuenta. Y esto es algo a lo que recurre mucho Tarantino, pues es que hay como elementos que no se revelan hasta que ya avanzó, pues por ejemplo una escena o personajes que estaban ocultos en una habitación y después se revelan y aquí ocurre esto con la chica que está en el auto. El hombre llega, se sienta en el auto y con la cámara se queda pues en él y él empieza a hablar y podría... Como si fuera un monólogo, ¿no cree que es un monólogo? Exacto, sí, que uno llega a pensar como, pero ¿por qué está hablando solo pues? Y ya cambia la cámara pues y la revela ella de forma genial me parece pues desde lo narrativo. Entonces ese es un detalle pues que hace que me parezca que esta película sí está muy bien construida pues y funciona pues en muchos niveles. ¿Sí? En esa escena es que se empieza a desbaratar lo que uno empieza a crear. Uno hasta ese punto está creando una realidad. Sí. Y apenas ve que ella hace parte del complot de la Unidad de Asuntos Internos, es que dice, ahí fue madre. Ahí es donde uno dice, ella es el lobo y Fusa es la víctima. Eso sí. O sea, entonces, esa escena por eso también es tan interesante. Y lo que mencionaba Vincent, que es algo muy tarantinesco, es el uso del fuera de campo, ¿cierto? Que si la cámara no lo ve, para nosotros no existe, ¿cierto? A pesar de que esté allí. Entonces, es interesante porque él desde que está parado al lado del carro, ya está diciendo diálogos que parecen sueltos, que ya el otro, su superior se fue. Es como, pero, ¿qué es eso tan novelesco? Pues, como, ¿cierto? Como tan novela mexicana. Sí, la voy a matar. Sí, se llega a sentir pero eso. Cuando ocurre cuando voltean la trama, es que uno dice, eso es maestría, esto ya no es una novela, eso es pura técnica. Es genialidad, ¿cierto? O sea, ¿qué tan delgada es la línea entre hacer las cosas bien y hacerlas mal, no? Entonces, sí, o sea, esa escena, y ese es el punto de giro en el que uno ya se da cuenta, porque previamente a esto es cuando se reunieron los 3 bandos a hablar. La Unidad de Asuntos Internos, la Policía Militar y la Policía Local, a decir que necesitan reunir esos 3 poderes en uno solo. Y a todas las partes les interesa que eso ocurra. Pero para que eso pase, la única condición es que Kerberos Panzerkorps o la unidad militar tiene que desaparecer. O sea, quieren desmantelar, ¿cierto? Inclusive yo abogo porque la desmantelen. O sea, si aquí en Colombia existiera una división así que son paramilitares básicamente,
realmente sí, o sea, el exceso de Y pues violencia sí existe, sí. Y si ven, o sea, Sí. es que la metralleta que llevan, el arma que llevan, Ah, sí, sí. la cantidad de destrucción y también el sonido, o sea, como suena ese arma tan profundo, tan potente, uno es como, apenas activan el arma, o sea, se siente el exceso de la fuerza desmedida, ese mero sonido, o sea, el diseño sonoro también tiene un rasgo bastante importante y es, vos sabes cuando la metralleta está sonando aún sin verla y sabes que ahí está pasando una carnicería, ¿cierto? Sí. Es, No, entonces sí. y aquí pues sí están las fuerzas paramilitares también, sí, sino que no es como oficial, como parte del gobierno, pero sí también. No, exactamente, pero ponete si aquí se hacen atrocidades con esa figura paramilitar, ahora cómo fuera Sí, si esa sí, unidad paramilitar fuera sí, oficial sí. y los uniforman. O sea, Sí, sí. realmente uno entiende la problemática y a pesar de que en la trama ellos sean los malos, políticamente están tomando la decisión correcta, ¿cierto? Y eso es otra cosa que también es muy bacana del cine, es como a vos cómo te infunden una posición, así la posición no sea filosófica o políticamente correcta, ¿cierto? Y que es algo que nosotros los guionistas nos pegamos mucho y es intentar crear empatía donde puede que no Sí. la haya. Digamos, por ejemplo, ves que están linchando a una persona y vos pensás, ah, madre, qué pesa lo que le está pasando. Y después te cuentan, ah, es que hizo tal cosa. Y ahí empieza la verdadera monstruosidad. Y uno, se lo merecía. O sea, qué tan fácil abandonamos ser humanos por decir, por avalar cualquier tipo de violencia, O ¿cierto? por como Por ejemplo. el pensamiento en masa, pues que también como que contagia a Exacto. algo individual, Y sí. que uno siente que si no sufre un dolor equivalente al que Ah, sí, causó, no lo está sí. pagando. Que me pasa, por ejemplo, con dos situaciones actuales, que atraparon a este pedófilo del Colegio de Santa Cruz, ¿cierto? Y que mucha gente ha dicho, bueno, que lo linchen o que lo maten o que en la cárcel le van a hacer de todo, ¿cierto? Y es como, ¿qué tan contaminados estamos nosotros de violencia? Que hasta esas microexpresiones que parecen muy inocentes pueden ser avales para que después se desate quién sabe Sí. qué carnicería en la cárcel con este tipo. Y otra cuestión también que es con el asesinato del presidente de Haití, Ah, sí. y es que, las personas como que digan, ah, pero ¿y entonces ese presidente qué fue lo que hizo para que lo vayan a matar? Es que no, ese no es el problema. O sea, el problema es por qué 26 mercenarios colombianos van y matan a un presidente. O sea, ¿cuáles son los problemas políticos y económicos aquí en Colombia para que acepten ir a matar a un presidente de un país, Sí. ¿cierto? O sea, las personas siempre estamos muy polarizados y siempre las personas ven es cómo avalar el acto criminal. Eso es bastante terrorífico, pues, ¿cierto? De acuerdo a sus conveniencias, Pero pues bueno, sí, sí, eso. sí, entonces, y sin embargo uno en el cine puede hacer que esa perspectiva sea Ah, sí, la sí. buena, como está pasando aquí en Jim Rock. O sea, y que eso es lo bonito y también lo macabro del cine, que te podemos infundir, así como en Inception, la idea que queramos. Sí, desde que esté bien hecho, pues, porque si no, se nota de inmediato y no. No, que sea Sí, convincente, sí, claro, sí. obviamente. Bueno, a ver, seguimos con otra de sagas que es precisamente cuando el personaje encuentra la fotografía de la chica en el carro, pues sí se da cuenta también. O aparentemente, pues con lo que decías, él ya sabía desde antes, pero aquí es como otra revelación. Lo que pasa es que aquí hay una sutileza. Y es que cuando vos ves la película la primera vez, vos te das cuenta que con esas fotos apenas Fuse se dio cuenta que ella sí está implicada en el complot. Y es un detalle que hay que ver, o sea, pasa muy rápido, no es tan sencillo. Inmediatamente después de que pasa la escena que acabamos de analizar, al jefe de la Brigada Lobo le entregan las fotos de esta nena con con el personaje de Asuntos Internos y lo que él hace es que se las guarda en el bolsillo. La escena que sigue es esta que estamos viendo. Y es que esas fotos se las metieron en el cuento de Es, Caperucita. Y cuando él las ve, a priori lo que uno va a pensar es, ya se dio cuenta que ella es un espía, ¿cierto? es. Una infiltrada. Entonces, y eso es como ya la mitad de la película, o un poquito Sí, más, sí, ¿cierto? sí. Entonces uno es como, pues madre, apenas se vino a dar cuenta. O sea, hasta ahora ha sido la víctima y lo seguirá haciendo. Sí. Pero
ya uno sabiendo que no fue así, que desde el principio él sabía que ella estaba infiltrada, ya lo que uno piensa es, entonces esto realmente qué quiere decir. O sea, ¿para qué le entregan las fotos confirmando que ella sí es una espía si él sabía que ella era una espía? Y esa es la incógnita. ¿Vos qué pensás, por ejemplo? Sí, que ya dentro de los dos mandos van a atraparlos el uno al otro, pues ya se sabe, pues como ya se oficializó, pues mejor dicho, que ella hace parte pues del complot y que él también, pues digámoslo así. Entonces ya hay como... No, pero no es eso, no Sí, es sí, a eso. ver. Lo que te quiero preguntar es, o sea, si ella sabía que Ah, ella ya, era ya, una ya, ya. espía, ¿por qué le tienen que dar las fotos para reconfirmarle que sí es una espía? O sea, ¿cierto? O sea, Es como ¿para para qué? confirmarle que lo tiene que matar, pues o que sí, que se tiene que desligar. Pero es que, pero es que ahí hay otra cosa y A es, ver, si es para reconfirmarle que la tiene, no, yo tampoco tengo la sí, respuesta, estoy divagando, pero sí, sí, si es para confirmarle que él tiene que sí, matarla, mira que al final él no sabía que tenía que matarla. Él le dice, ¿qué tengo que hacer entonces yo? Pues, o sea, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cuál es mi propósito? Y él le dice, pues que usted la tiene que matar. mm, O sea, hasta ese punto él se dio cuenta que la tenía que matar y es la única vez en la que vemos que él pierde los estribos, mm, ¿cierto? En la que dice, y es de una, sí. o sea, pierde los estribos y de una sabe lo que tiene que hacer. Entonces, en esta escena de la foto, ¿por qué le tienen, o sea, por qué tienen que dar esa reconfirmación de que ella sí es una espía si desde el principio ya sabían que era una espía, ¿cierto? O lo otro, pues que no sé si también podría ser, es que él sabía que estaba haciendo parte, pues, como de un complot, pero no sabía específicamente de ella, pues, y quizá la escena que decías, sino que habría que pensarle, pues, bien, con lo del otro personaje que sale ahí, es quizá vigilándolo y controlándolo, pues, pero no sé, quizá podría ser que en eso específico con ella, sí, quizá no lo sabía, pero sí resulta raro, pues, con esa otra escena, pues, que mencionaste, sí. Yo pienso aquí, pues aventurándome a hacer conjeturas, A ver. pienso que es porque se estaban dando cuenta que realmente se está enamorando Mm, o que realmente su problema existencial le estaba empezando a ganar la batalla, ¿cierto? Porque ya había salido varias veces con ella. Pienso que puedas haber sido eso. sí, sí, también. Si esa unidad lobo es capaz de infiltrarse en las Mm. organizaciones, es capaz también de infiltrarse en la vida pues, cotidiana de uno de sus militantes. Entonces creo yo que entregarle esas fotos en ese momento es más como, hey, vuelva a la realidad. Por más que usted tenga de problemas Sí, sí. existenciales, es el enemigo, ¿cierto? Es como un Mm. recordatorio. Pienso que puede ser eso, pues. Sí, sí. Eso sería bueno que comentaran qué les parece o qué si se vieron la Pues sí, de peli. hecho sí, que nos pueden comentar si ya conocían la película, si les llama la atención, si no la han visto, o también pues comentar lo que vamos diciendo de la película o de esa escena en particular de la que estamos hablando. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos otras dos escenas. Una es la de la alucinación, donde él precisamente como que ya tiene interiorizado pues como el contacto con esta chica, pero está como esos fantasmas como traumáticos, por decirlo así, pues de lo que sucedió con su hermana en apariencia, pues, y con esas metáforas de los lobos que hacen parte pues de esa brigada. Entonces vamos a ir viendo pues esta escena. Esa es mía, Sí, ¿cierto? Esta escena me parece, bueno, me acordé viendo esta escena que vos en algún punto me dijiste hace muchos años que a ver, que, ¿qué? que alguien te había dicho, que alguien te había dicho que una buena película siempre tiene una Ah, sí, alucinación. un elemento onírico, sí. Eso, entonces yo me acuerdo de eso que me había dicho Bueno, no Vinci. sabía que te acordabas de eso. Sí. Y de hecho muchas películas que vos me has compartido tienen como esa Sí. característica, tienen algún punto de como una introspección así toda onírica. Y acá es muy bacano porque desde el principio él está detrás de una reja que está cerrada, Mm, pero de un momento a otro la reja abre sí. fácilmente. Y a mí esa metáfora me parece tan brutal. Y es lo que hablaba ahorita. Qué tan fácil es pasar de ser un humano a desatar un Mm, monstruo.
a ser capaz de avalar cualquier tipo de violencia porque la otra persona se lo merece, ¿cierto? Se lo merece, entre comillas. Y aquí, viendo también lo que había dicho al principio de las referencias de los lobos, aquí ya uno se empieza a preguntar, ay, pues madre, entonces, ¿será que el lobo sí es él? O sea, él es el que va a terminar despedazándola a ella de manera, pues, eso también es una metáfora, pero el que va a terminar por destruir la humanidad de ella. Y también ese es justamente en una alcantarilla, nuevamente. Sí. Y hay algo muy bacano y es, las alcantarillas están sucias, son decadentes, inclusive toda la atmósfera es bastante oscura, se parece mucho a Hellsing, los que se han visto Hellsing. Está ambientado en Inglaterra y eso en Japón, pero tienen bastantes similitudes con la época y cómo fluyen las cosas. Pero también hay elementos muy elegantes. Son la arquitectura en sí, esa reja que es brillante, que no está oxidada, ¿cierto? Es como mantener la barrera como bien, o sea, que vos sepas cuál es la barrera para que cuando te quitas el uniforme sos un humano, pero cuando te lo pones te vuelves un monstruo, ¿cierto? O sea, tener ese botón, y que muchas personas, si de pronto alguien ha tratado con un policía, cuando está con su familia, vos olvidas completamente que es un policía, es una persona normal, y a vos te cuesta juzgar sus actos cuando es una persona de familia, pero cuando se pone el uniforme, de nuevo uno le entra ustedes son macabros, ustedes son una fuerza que exceden el poder que se les da, ¿cierto? Entonces esas ambigüedades existenciales se revelan acá en esta escena en la alcantarilla con estos lobos como metáfora de las balas. Justamente eso. Sí, no, muy bien, esa escena también es bastante llamativa dentro de la película. Y tengo la última que también es de sagas. ¿No tenías otra? No, ya, yo tenía 4 ya, y vos también 4, entonces ahí le estamos viendo que es la de la pistola precisamente. Y con esto pues, sobre todo con la escena anterior que es dentro de la alcantarilla, que también lo empiezan a armar, que es como un cambio muy abrupto, que sí puede expresar pues como lo que decías de que él obviamente ya sabía todo, pero me parece como algo forzado, no sé cómo lo ves, sobre todo que sí se había mostrado como humanidad realmente, pues que no era como tanto actuación, es como un cambio como muy rápido, no sé, pues me dio esa sensación pues. Y aquí otra vez, él vuelve a tomar, otra vez como a mostrar humanidad ya en esta escena, entonces es como un cambio ahí raro, que es como lo único que yo veo así pues como extraño con el personaje. Aunque obviamente funciona desde el nivel pues de la pérdida de humanidad y demás, pues y del control, en ese caso de ese poder en las personas y demás, lo del animal interno, el lobo y todo eso pues, pero me pareció algo extraño pues desde el guión, sí. Yo lo que siento en esta escena es que aquí se reafirma que no es un humano sino un animal. El diálogo anterior en la alcantarilla es que nosotros no somos humanos disfrazados de lobos, somos lobos que pretendemos ser humanos, ¿cierto? No sé si te ha llegado a pasar algún momento en la vida que hay un perro cualquier tan y es juguetón, vos, Sí. okay, es amigo de uno, pero el dueño le hace y uno se pone en posición de ataque, así te conozca, ¿cierto? Siento que eso es lo que ocurrió en esta escena, y es, él estaba ya como en el punto de ya acabé la misión, ya hice lo que tenía que hacer, esta muchacha seguramente la van a encarcelar o la van a soltar o quién sabe para dónde se la van a llevar, ¿cierto? Ah, sí. Pero entonces el dueño lo asusa, dándole el arma, y ahí es cuando se da cuenta como la misión nunca va a acabar, o sea, usted nunca va a dejar de ser el animal que ya es, y si usted abandona la organización, va a correr con esa carga siempre, toda la vida, que es por ejemplo un concepto que se desglosa en el libro Satanás, que es con el asesinato que hubo en este restaurante en Bogotá. De Mario Mendoza, ese personaje principal, que estuvo pues en Vietnam y que todavía tiene esa carga de la guerra, así pasen años de lo que haya de estos sucesos, él va a cargar con eso siempre, y va a haber alguien que va a tener la correa y va a poder llegar
y volverlo obediente nuevamente con las palabras indicadas. Entonces yo siento que acá a mí también me parecía raro al principio, la primera vez que vi la película, en tan poco tiempo hay demasiado cambio, ¿cierto? Él viene con ella, sí. Se siente que están enamorados, después el uniforme, se vuelve un monstruo, se quita la máscara, se vuelve otra vez humano, le dan el arma, se vuelve a convertir en un monstruo. Son cambios demasiado rápidos. Y siento que es justamente lo que acabo de decir con el ejemplo del perro, y es cuando un animal está entrenado, obedece al dueño, más que o sea, realmente no tiene sentimientos por vos. Es un animal y como animal no tiene perversión, pero cuando lo asusan, ataca, ¿cierto? Siento que puede ser eso, ¿cierto? Sí. Como toda la película, como vos dijiste, tiene esas alusiones al animal interno, al lobo. Pienso que acá se reafirma eso. Sí. Que las máquinas de guerra que están creando lo hacen muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar cuando desmantelen, por ejemplo, esa unidad? Sí. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Qué es lo que pasa acá en Colombia? Desmantelan la guerrilla, ¿y qué pasa con los guerrilleros? Si usted no le da trabajo, se va a ir a robar, obviamente, ¿cierto? Pero usted dice, ay, un guerrillero, ¿cómo le van a dar trabajo a un guerrillero? O sea, la gente tiene una moral bastante coaccionada. La guerrilla debe desaparecer, pero tiene que desaparecer matándolos a todos, porque qué pereza guerrilleros entre nosotros. O sea, esa capacidad del humano por dejar de ser humano. Sí. No, es que ese cambio sí funciona, sí es exactamente lo que dices, sino que sí se siente pues como raro, pero sí, obviamente es para mostrar precisamente eso y que funciona pues incluso con ese final pues ya como más realista incluso. Sí. Y de ese final también hay otra cosa que me gusta bastante, y es la revelación con el man gordito, con el que está ahí apuntándole. Sí. Porque ya ahí se confirma lo que yo te dije, es que desde el principio todo está organizado. Y de hecho esa escena también es como la del carro, que el espectador está viendo algo y pasa algo y después se revela paulatinamente. Eso, que hay otra cosa, que desde esa chocita en la que estaban, o sea, es que es bastante interesante, ¿no? Si Fuse no la mataba, los mataban a los dos. Sí. O sea, es como ocurre cualquier tipo de mafia. Si él no es capaz de matarla, no nos sirve ese perro, ¿cierto? No sirve la máquina de guerra que estamos creando, entonces se matan a los dos. Es bastante fuerte. La película yo la recomiendo justamente por esas exploraciones con la monstruosidad del humano, con qué tan profundo somos capaces de caer, con cómo la política y las filosofías nos hacen querer y crear cosas incorrectas. Un claro ejemplo es la Segunda Guerra Mundial, cómo fueron capaces de convencer a todo un país de que lo que estaban haciendo era lo correcto, cuando todo el mundo se dio cuenta que estaban haciendo una catástrofe. Sí. Y ya después darse cuenta del holocausto, ¿cierto? O sea, tener la capacidad de avalar actos tan violentos, que es lo que tiene nuestra sociedad tan enferma. Sí, por eso tenemos dificultades tan grandes con las que nos tenemos que enfrentar día a día. Bueno, nosotros somos personas buenas y todo, difícilmente vamos a matar a alguien en algún momento. De pronto hoy en día porque no tienen unos rasgos asesinos psicopáticos, pero sí es difícil que nos llegue a pasar eso. Pero tenemos esa cultura de la violencia bastante arraigada. Sí. Esa película es un viaje interior en las perversiones a las que podemos llegar los humanos. Sí, como decías, funciona desde muchos niveles, ¿sí? Pues como para reflexionar sobre muchas cosas. Exactamente. Sí. Bueno, entonces esta fue la sección de examen interno. Vamos con las referencias. Listo, entonces en esta sección siempre hablamos de otras obras, sean series, películas o obras audiovisuales, pues ya sea que estén conectadas directamente como referencias precisamente pues directas con la película, que la influenciaron o que la misma influenció a otras, o donde suceden elementos similares y que se pueden asociar pues para hacer un paralelo. Entonces comencemos con la de sagas. Bueno, yo aquí no soy el cinéfilo, el experto en cine, en esa figura se le da a Vincent, que es una biblioteca andante de cine. Y cinéfilo hace cine. La única...
La única referencia que encontré es la semejanza que tiene con Ghost in the Shell, por la misma atmósfera, personajes existenciales, melancólicos, que no hablan mucho, que cuando hablan es de sus problemas existenciales. Sí. Entonces, como esa similitud en la atmósfera y que se hayan producido casi que al mismo tiempo, y que se sienta que Mamoru Oshii es la cabeza pensante que las concibió, es como la relación que encuentro. Ya posiblemente estos Vincent se los va a expandir mucho más, porque yo no tengo mucho más que decir en cuestiones de referencias, no tengo tan vasto conocimiento para referenciar esta película. No, y con Ghost in the Shell también, sí, el elemento distópico, pues obviamente es como siempre presente y arraigado en Mamoru Oshii desde distintas perspectivas, eso sí, pues con distintas temáticas internas, pero siempre lo distópico ahí. Yo sí quería decir que esta película salió en el 99. Ah, sí. Y a mí me parece que el 99 fue el año de las buenas películas. Sí, hay muchas. De hecho, ese año surgieron, pero demasiada cantidad de buenas películas. Sí, de hecho yo también siempre he pensado eso, sí, ese año. Ese año fue también el de Matrix. También fue el estreno de Fight Club. Deberíamos de analizar esa película acá, ¿cierto? Hágale. Y también, ¿qué más? El Señor de los Anillos fue en el 99 o en el 2001. ¿O en el 2000? 2001. Yo creo que fue 2001, creo. Bueno, pero sí, ya se volvieron todas las del 99, así, porque estoy en directo, pero hay muchas. Sí, la lista es grande, o sea, uno se le olvida cuando está pero cuando tiene un número, ¿no? De quererlo leer todo. Exacto, sí. Pero sí, ese año fue como el año del cine, demasiada cantidad de películas buenas. Sí. Y es interesante la conexión de que esta película salga en el 99 justo con Matrix, y que Matrix sea una película que surgió por Ghost in the Shell, que también es de Mamoru Oshii. Sí, todo es un remix. Si no se han visto ese documental, lo deberían de ver. En YouTube está ahí, es gratis. Everything is a remix. Eso uno también le vuela bastante la mente. Sí. Es como, somos hasta nuestra propia existencia es un reciclaje de cosas que ya fueron. Bueno, entonces yo tenía algunas referencias que pensé sobre la película, entonces comencemos. Voy a hablar de dos películas coreanas precisamente, y de hecho es curioso pues porque como decía Sagas, la adaptación en acción real la hizo un coreano pues que es Kim Ji-won, pero esta no tiene que ver con lo distópico, con Jin-Ro directamente. La primera es esta que estamos viendo en pantalla, que es a Taxi Driver, y la traje porque Jin-Ro me recordó mucho, y esta película pues a Taxi Driver, no confundir con Taxi Driver pues de Scorsese, recuerda mucho ese elemento pues como de protestas y la lucha o de disturbios y de varios bandos pues que hay desde el gobierno, de toda la manipulación que tiene el gobierno y precisamente los manifestantes, que ahí también está la conexión con Colombia por estos días, y que es un suceso real pues que ocurrió en Corea del Sur a finales de los 70 y a principios de los 80. Y en esta primera película de la que voy a hablar, que es de Taxi Driver, es desde la perspectiva de los manifestantes, y que el protagonista pues es este conductor de taxi que va a llevar a un fotógrafo, a un periodista de guerra, pues a un periodista que se quiere ir al medio de las manifestaciones, y lo lleva pues en su taxi. Entonces me recordó pues mucho como ese contexto que se ve claro y directo pues en Jin-Ro, y está presente. Bueno, Arbe dice que American Beauty también es del 99, Ice White Shot de Kubrick. Ah, sí, la de Kubrick, claro. La última de Kubrick. Esa también es brutal. Eso es, sí. Hombre, ahí sabes que en Ice White Shot yo siempre pensé como los actores son buenos cuando tienen un buen director. Sí, claro. ¿Cierto? O sea, realmente mucha parte de la interpretación tiene que ver con el director, hasta qué punto les va a exigir. Porque mira la fama que tiene Tom Cruise. ¿Cómo se llama él? Tom Cruise, de que es mal actor, y aquí lo hizo bastante bien. Sí. Y eso se nota también en Magnolia, que no me acuerdo si ya la viste, pues de Paul Thomas Anderson. No la ahí viste. Esa actuación de él también es como muy distinta y se nota de una así. Bueno, entonces a Taxi Driver, desde el punto de vista de los manifestantes, y me recordó muchas cosas pues de Jin-Ro.
Sigamos con la otra coreana que tengo, que es The Man Standing Next, y lo interesante que esta película es del año pasado, es que cuenta esa misma historia, pero desde el punto de vista del gobierno, de todo el complot que había, de los bandos de distintos niveles de ministros y demás, que es como casi que lo que se ve pues, en Jin-Roh con esas escenas de los políticos y de como esa burocracia y de esos líderes pues, de cada bando. Y en esta película también se nota eso de lleno, pues, y como decía, desde el punto de vista pues, del gobierno y de las decisiones que iban tomando como muy de dictador, pues desde el presidente, pues desde la cabeza mayor, las decisiones que iban tomando a medida que emergían las protestas pues en ese contexto. Y lo interesante aquí es que no se muestra nada de las protestas, es todo desde ese punto de vista. Entonces esas dos conexiones, aunque en este caso pues es de Corea, pero está la conexión pues con Jin-Roh, que es en Japón, pues, y desde la ficción pues obviamente. O la ficción pues también tomando cosas reales pues de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Sagas, habló pues de Ghost in the Shell, yo quería también mencionar a Avalon, que esa me gusta, y es de Mamoru Oshii también en acción real, y siempre está pues el tema de las distopías, entonces simplemente es la conexión por el mismo estilo obviamente, que también la escribe Kazunori Ito como Ghost in the Shell, si no estoy mal, y el tema de las distopías, pues ese tono pues también que se siente con las obras de Oshii. A ver, ¿qué más tenemos aquí en referencias? Esta ya la había mencionado, The Man in the High Castle. La serie no la he terminado de ver, pues no me estaba atrapando tanto. El libro, de hecho, pues de Philip K. Dick, que me gusta mucho ese autor, pues no, el libro no, tampoco me gustó tanto cuando lo leí en su momento, pero es una cronía muy interesante y que también me recordó pues cosas de Jin-Roh, en este caso de The Man in the High Castle, que no sé si sabías, Sagas, que plantea pues desde la ficción con un escenario donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya el mundo es controlado por la ideología nazi y por los... ¿Cómo es que se llaman ese tipo de historias en las que se tergiversa la historia? Ucronía. Ucronía, eso, que es lo mismo que hace Tarantino con... Exacto, eso es. Y sí, entonces ya todo lo controlan los nazis y los japoneses, pues entonces... en Jin-Roh pues es como ese elemento también como de explorar un poco la realidad, pero expandiéndola con el tema pues de estas brigadas y de ese panorama mucho más desolador exponencialmente, pues. Bueno, entonces The Man in the High Castle. Vos con esas películas que estás diciendo me hiciste acordar también de otras dos películas de Mamoru, que son The Skycrawlers, no sé si te las has visto. Bueno, y Patlabor, creo que se dice así, no sé, Patlabor. No, tampoco. Bueno, es una película también de un anime. También es interesante, es del género mecha, que es con robots, ese tipo de cosas. Lo interesante en todas estas películas es como que el hilo conductor o lo que motiva más a Mamoru Oshii en sus películas es la melancolía interna. Cómo los personajes sufren las ideologías por las que están luchando. Siempre es eso. Si vamos a ver Ghost in the Shell, ella es un superagente y se siente mal por ser un superagente. O sea, quisiera hacer otra cosa, pero no puede ser otra cosa porque es un humano mejorado, ¿cierto? No puede elegir. Sí. Aquí también es como que no hay forma en Jin-Roh, no hay forma de elegir otra cosa. Y con el comentario que dice Harvey de que matar a la chica al final era más como una prueba de a ver si realmente sí se transformó, si sufrió el viaje y se transformó y se volvió indolente, porque al principio no pudo matar a la chica. Pues sí está esa simetría y pues es como el inicio de ese... Sí, eso. Exacto. Pienso que es como eso. Entonces, bueno, sí, siento que Mamoru tiene creo que esa es su pregunta, pues, en todas las películas. Sí, creo que aquí dale. que esos contextos distópicos, sea como la perspectiva que sea, terminan envolviendo tanto a los personajes que obviamente se sienten abrumados por lo que va ocurriendo, pues sí, así sea un androide o algo que muestre pues humanidad, pues sí. Esta película que te digo, The Skycrawlers,
aguanta también traer la caja. Hágale, no es sino que las coja, sí. Esa también me gustó mucho, también me la vi sin saber que era de Mamoru Oshii. Y eso fue como, con razón. Y también te ponen unos dilemas existenciales tan tremendos, tan, bueno, ya veremos. Bacano. ¿Qué hacemos? Sí, claro. Bueno, dentro de las distopías se podría mencionar muchas y como hablé también con Dale Live, quería mencionar Fahrenheit 451 y el libro pues de Ray Bradbury, porque en este caso también es desde la perspectiva, digamos que las distopías se pueden dividir con el personaje principal en un personaje que hace parte del elemento represor u opresor y otro que hace parte de la rebelión. Y por lo general, cuando un personaje hace parte de los que oprimen, en varias distopías pues, que ocurren en Fahrenheit 451, se da cuenta de lo que está ocurriendo y empieza como a distanciarse de la organización de la que hace parte, o el gobierno, de la dictadura, o de quienes tienen el poder, pues. Eso ocurre pues aquí en Fahrenheit 451 y también me parece que está la asociación con lo que ocurre en Jinro, o en apariencia, pues, porque, sí, como hemos dicho, pues después ya se sabe la verdad, pero durante casi toda la película es como este personaje que se quiere como desligar de lo que está ocurriendo, que está pensando que lo que estaba haciendo estaba mal, y eso se ve pues en Fahrenheit 451, por ejemplo, o en Brasil de Terry Gilliam. Bueno, hay muchos ejemplos pues en ese sentido. Bueno. Yo lamento que esta peli no sea tan conocida, hombre, que sea un poco más como underground. Sí. Pues como que se opacó por Ghost in the Shell, pues sí. Otras horas de Mamoru Oshii, pero esta película así, o sea, es obligada que se la vean, porque se van a vivir cosas que quizás vivan solamente viendo a Gaspar Noé o a Lars von Trier en esa decadencia humana. Bueno, sí. Puse aquí Born Identity, quizá pensando a lo mejor hubiera puesto más bien de Manchurian Candidate, pero ambas pues sirven para hablar de lo del espionaje, de agentes, incluso que eso se asocia con la realidad pues también de agentes que se les lavó como el cerebro y que con una palabra, por ejemplo, se activaban. Eso se nota pues en Jinro, pues con lo de que hablamos del final que mencionaba Sagas. En Born Identity también está ese personaje que no recuerda lo que pasó, pero es como una máquina de matar, pues, que muestra humanidad con esa nueva personalidad de que no sabe quién es, pues, pero que va mostrando pues como elementos empáticos, pero se puede activar de inmediato pues para matar. Y en Manchurian Candidate de John Frankenheimer también es como este personaje que estaba en la guerra y que regresa y es como una buena persona en apariencia, pero hay una palabra y algo que lo activa. Entonces me parece muy interesante ese elemento de espionaje que está presente en muchas películas y que se nota pues también en Jinro, por ejemplo. Y para terminar esto de las referencias, mencionar First Love de Takashi Miki, que no sé, me recordó mucho con los protagonistas, que dentro de First Love, que es con el tema de los yakuzas y demás, pues en Japón, también hay varios bandos, personajes marginales, y surge pues también como el romance con la chica y el chico protagonista, pues que hacen parte de esos dos bandos, y que obviamente también otra referencia que mencionaba Sagas anteriormente, Romeo y Julieta, obviamente. Y aquí se nota pues eso también, con mucha violencia y con ese romance con los personajes que también se quieren como desligar de lo que, de precisamente de esos bandos a los que pertenecían, pues. Entonces, no sé, también me acordó mucho de First Love, Jinro, y ya dentro de la estética pues obviamente hay muchas distopías, por ejemplo Children of Men, también con el tema de las rebeliones y que luchan contra el elemento opresor, Upside Down también desde lo formal, otras películas también como de acción donde también se nota como un personaje que sufrió mucho y que se quiere como desligar de un elemento mafioso, de criminal, pues, por ejemplo, a ver, Tomorrow de John Woo. Bueno, hay muchos ejemplos pues en muchos sentidos, pues como hemos dicho, con Jinro queda como para analizarlo desde muchas perspectivas, pues. Es que aquí nos quedaríamos y quisiéramos desglosarlo todo.
no acabamos. Bueno, entonces yo creo que pasemos de una vez hacia el final. Nos pueden ir comentando más si les gusta el programa también o sobre el contenido, pues sobre la película Jinro. También sugerencias que tengan, opiniones y demás. Entonces vamos con la última sección que son las conclusiones. Sí, que llamamos pues informe final aquí dentro de Cinemautopsia, que son las conclusiones. Mientras tanto podemos ir poniendo la encuesta para que la ponga en el chat, que yo creo que tiene relación con lo que ya habíamos mencionado de si quieren que pasemos las películas de las que vamos a hablar en Cinemautopsia y ya sea sí o no en la encuesta, y si votan que sí, los pueden comentar directamente en el chat qué día proponen, qué día les gustaría más o qué horario, o si lo bien que sea pues a las 4 de la tarde los viernes antes del programa. Entonces la encuesta por si quieren que esté ese espacio pues de ver películas, las películas de las que vamos a hablar o no. Y ya como conclusión pues de Jinro, sí, no sé, me sorprendió, me gustó mucho en muchos sentidos. No, como ya había explicado Sagas también, yo creo que en el programa anterior no estoy tan conectado con el anime o no me suele llamar tanto la atención, porque muchas veces pues como que el estilo sí me saca y muchas veces narrativas pues que son muy propias como de ese formato, pero en este caso pues me parece que sí funcionó muy bien desde el guión, los personajes, lo que hace sentir de empatía en el espectador, ese manejo del misterio, lo visual, la cinematografía pues que se nota con lo narrativo visualmente pues de hecho, y ese trasfondo pues que ya he mencionado Sagas pues también con lo del animal interno y cómo la guerra afecta a los personajes o el manejo del poder, los personajes que hacen parte pues de ciertos bandos y de ciertas ideologías, cómo eso lo afecta internamente y bueno, son muchos niveles pues de los que ya hablamos pues en las otras secciones, entonces me parece una película muy completa y que destaca dentro del anime en general me parece. Sí, bueno, yo poco más puedo agregar, ya ahí se lo dijo todo. Sí. La película es maestría pura, todo está en su punto. Es difícil encontrarle algo que uno diga, esto está mal manejado, porque parece una hiperproducción pues de las que salen ahora en Hollywood, que todo está súper bien puesto. No, si no la vieron, véansela, porque no van a disfrutar cada instante, van a vivir algo interesante. Y no, es que la película yo la leí porque sabía que era brutal, ¿cierto? Entonces, si yo le había hablado a Vincent de ella, sí. sin embargo, pues no había sido posible pues mirarla. Pero sí creo que esta película es de esas películas obligadas que hay que ver en algún momento. Bueno, la encuesta ganó. Creo que están las conclusiones. Sí. Bueno, la encuesta, sí. Que ganó que sí quieren que la pasemos en nuestro canal, pues cada película de la que hablamos. Igual nos pueden escribir en el chat si proponen pues como un día o si les parece bien que sean los mismos viernes más temprano, por ejemplo. Entonces sí, lo vamos a tener en cuenta pues como esa votación. ¿Querías agregar algo? Bueno, sí, Arbe dice pues que podemos hacer la encuesta en redes sociales también. O no sé si Sagas quiere hacer como la pregunta así en un video rápido, algo así, no sé. Pues bueno, se podría hacer, sí. Y Listo. bueno, en cuanto a conclusiones, sí, ya quedamos entonces en que es muy recomendada. La película es, es que aquí estamos teniendo películas que sabemos que son impactantes, que son buenas, pues no vamos a intentar, no sé, analizar una película que quizás que no nos guste ni a Vince ni a mí, o que no tenga, pues que propongamos algo que no tenga suficiente de dónde sacar, sí. ¿Cierto? Entonces es difícil, pues todas las películas que vamos a estar analizando casi que son obligadas. Lo que queda de esta película es que siento que sería bueno analizar The Fight Club y The Skycrawlers. Creo que las voy a poner ahí en lista. En pendiente, sí. Para futuros análisis. Listo. Bueno, entonces falta eso. ¿Cuál es la película que sigue? Eso es, sí. Bueno, entonces yo ya había hecho pues como una lista larga de
lo que quería pues traer aquí al programa. Y vamos a traer entonces una de un director que me fascina pues y que me parece que llega al nivel de Hitchcock incluso, que no se conoció tanto pues en muchos sentidos, director francés que es de los que mejor maneja pues el suspenso y la tensión en su cine, a pesar de que es cine clásico pues, eh, que también está bien empezar a traerla para analizarla con sagas que quizá también él analiza muchas veces como, o critica también como el contexto en el que salen las películas que de pronto ya no funcionan tanto en la actualidad o cosas así por el estilo. Eh, y esta me parece que yo creo que le va a gustar pues porque funciona a muchos niveles de detalle. Entonces a ver, aquí lo voy a poner directamente, no, eso no es. Eso sí, esto sí. Entonces, él es el aire de la Pure, perdón pues por la pronunciación, o el salario del miedo, pues, o the wages of fear, la pronunciación en francés, de este gran director, pues, que es Henry Georges Clouzot, y este es de los niveles de tensión que más he sentido, pues, viendo una película. Se puede hablar, pues, obviamente, también cuando hablamos de del remake, también es una película de culto del gran William Friedkin de los 70s, que se llama, pues, Sorcerer, que es una gran película también, pero es que esta original sí me fascina, pues, y influenció muchas otras obras, pues, y eso ya lo vamos a desglosar, pues, en 15 días, pero desde el nivel de tensión y desde lo que logra aquí incluso es algo tremendo, pues, me parece y ojalá pues le guste pues a sagas cuando la veamos. Entonces, sí, esta es la película de la que vamos a hablar, no sé si la conocías. No, nada. Listo. Y ya para terminar, simplemente invitarlos al próximo programa aquí dentro del canal pues de Sociedad Fantasmagoría y es, ahora sí, el que ya había puesto, que es el ranking cinéfilo, que es conmigo el lunes, lo que mencionaba pues sagas que sí me gusta mucho rankear y hacer muchas listas y demás. Entonces este programa está dedicado a eso. Y el lunes precisamente voy a hablar de películas con altas dosis de tensión, de suspenso y que lo mantienen a uno pues como al filo de la silla pues y concentrado en todo momento y eso, tensionado. Entonces lo denominé pues alta tensión para que no se lo pierdan este lunes a las 7 de la noche. Y pues nada, entonces como siempre gracias Sagas pues por estar aquí en el programa y por todo lo interesante pues de estos diálogos pues en torno a las películas que nos gustan, sí. Y por sacar el tiempo pues para estar Listo, acá. No, yo espero los 15 días a venir acá a hablar de todo lo que tiene uno que hablar, a desahogarse un poco. Ah, qué bien, sí. Y a pasarla bien un rato. Pues no es como que fuera un trabajo. Igual somos cinéfilos, pues sos más cinéfilo que yo, pero nos gusta esta cuestión, entonces sí, no es que me cueste sacar el tiempo. Disfruto bastante estas sesiones. Espero pues que en la próxima película interactúen un poco más que en la de hoy, como que casi sí, nadie. que en el primer programa hubo mucha gente, después fue como bajando. No sé si son por las películas o qué, pero bueno. Puede ser por las películas, también puede ser que somos muy aburridos, o puede ser simplemente que esta semana, sí, no sí. sé, la gente se parece a hacer otras sí, cosas. Sí, sí. Pueden ser muchas variables, pero bueno, listo. Igual seguiremos acá. Listo, feliz noche, que la pasen muy bien, espero que vean la película si no se la han visto. Y muchas gracias por El seguir pues partido, hoy es invitándome. el partido de Colombia, ¿verdad? Por eso también puede ser, bueno, no sé. Es posible también. Bueno, y qué pena que... Yo como no sí. no tengo ni idea que eso que te está. estabas despidiendo y te interrumpí. Dale. No, qué bueno. Feliz noche. Igual muchas gracias a todos por escucharnos y que se entretengan con la cantidad de cosas que hablamos Vince y yo. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días. Ojalá esta película sea también bien interesante Sí, de ojalá te analizar. guste bastante, pues hagas así como a mí. Y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron en nuestro directo, los que no vieron el partido y que nos acompañaron pues durante todo este rato que sigue por ahí Vladimir 8311, Enfer del Loel pues 666 como siempre, Rock Girl también. Bueno, gracias a todos los que estuvieron en directo, los que nos van a ver en YouTube.
gracias por seguirnos, por hacer posible pues, que podamos alcanzar las metas que ven en pantalla. Y bueno, de nuevo, muchas gracias y gracias a Sagas de nuevo también. Y que estén muy bien. Entonces, recuerden disfrutar siempre del cine de género. Y chao. Hasta luego, feliz noche.